Buenas tardes con todos, doctores, disculpen la demora. Vamos a hacer una revisión de preguntas de neumología. Ya no hay base teórica, solo vamos a dar la pregunta y la explicación de por qué es la respuesta. Si hubiera alguna duda, interrumpen, no hay ningún problema. Tengo entendido que a las 7 van a tener el capítulo, máximo 7:05 acabamos, para no quitarle tiempo al otro doctor. Soy Gustavo Coronado, médico neumólogo, y la primera pregunta dice: ¿en qué paciente supe medir el volumen expiratorio forzado al primer segundo? Si nosotros recordamos la espirometría es una prueba que deben recordar, espirometría cuando quieran evaluar enfermedades obstructivas. Si ustedes sospechan que hay una enfermedad que tiene restricciones tipo fibrosis pulmonar idiopática, ¿cómo se estudia? Con pletismografía. Si les preguntan por qué no espirometría, porque la espirometría lo que no mide el volumen residual y por lo tanto no mide la capacidad residual funcional y por lo tanto no mide la capacidad pulmonar total. Y ustedes, para que hablen de restricción, deben tener una disminución en la capacidad pulmonar total. Las obstrucciones, los mejores ejemplos que van a tener son asma, EPOC, los ejemplos clásicos. ¿Cómo diferencian asma de EPOC? No se olviden, la definición de asma y EPOC es una definición funcional. Cuando les hablen de asma, es porque el paciente mejora con el beta-2 agonista. ¿Y cuánto mejora? Eso se ha medido. Debe mejorar 12% y a su vez debe mejorar 200 mililitros. Eso quiere decir que si ustedes tienen un BEF1 en el pre, se llama pre-broncodilatador, por ejemplo 70%, y a su vez eso equivale, vamos a ponerle 1 litro para que sea sencillo el ejemplo. Si esto cambia a 83% cuando ustedes le ponen el beta-2 agonista, ya subió más del 12%. Y a su vez tienen que ver que suba más de 200 mililitros. Por ejemplo, si acá sube a 1300, quiere decir que esto es asma. No hay lugar a duda porque cumple con el 12% y 200 mililitros. ¿Cómo definen EPOC? La EPOC lo definen porque la relación F1 sobre capacidad vital forzada en el post-broncodilatador, eso quiere decir que le dan el inhalador, lo miden después del inhalador y esta relación sigue debajo del 70%. ¿Qué debe ocurrir en asma? Si ustedes le dan al asmático el beta-2, la relación en el post se debe normalizar. Indicaciones de la espirometría. Este cuadro es tomado de la Sociedad Española de Neumología. No solo es para enfermedades, además de diagnóstico es para monitorizar. Yo tengo un paciente con EPOC, con agudizaciones a repetición, y ustedes lo quieren controlar, le hacen una espirometría ahora, le dan tratamiento. Por ejemplo, inacaterol, lo ven en 3 meses, en 6 meses, le piden una nueva espirometría, monitorizan la respuesta. Además, evaluación del deterioro de discapacidad. Esto se va a ver cada vez más conforme aumenten los problemas médico-legales y las mineras van o no van a pagar una mensualidad al paciente por tener una enfermedad pulmonar. En estudios de salud pública, por ejemplo, el tabaco, y en investigación clínica. Si volvemos a nuestra pregunta, la pregunta es: ¿en quién sirve una espirometría forzada? ¿En quién medimos el BEF1? En las enfermedades obstructivas. ¿Cuál de las mencionadas se acerca más a una enfermedad obstructiva? La bronquitis crónica. La clasificación antigua de EPOC decía que la EPOC engloba a la bronquitis crónica y engloba el enfisema. Actualmente ya se ha encontrado que eso no es así. Hay pacientes con enfisema que tienen EPOC y hay pacientes con enfisema que no tienen EPOC. Hay pacientes con bronquitis crónica que tienen EPOC y otros con bronquitis crónica que no tienen EPOC. La bronquitis crónica, ¿cómo se define? Paciente con tos por más de 3 meses, por 2 años consecutivos, es bronquitis crónica. Para hacer este diagnóstico ustedes tienen que descartar que no sea hiperreactividad bronquial, EPOC, una enfermedad intersticial, entre otros. Mujer que ingiere altas dosis de diazepam. Diazepam es un
una benzodiazepina y tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso central. Los centros respiratorios se localizan a nivel del tronco encefálico y a su vez se puede inhibir el centro respiratorio usando benzodiazepinas. ¿Qué es lo que van a hacer si la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 o de 16 a 20? Lo que hacen es disminuyen la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, estos pacientes, ¿qué van a empezar a hacer? Van a hacer depresión, van a hacer insuficiencia respiratoria porque el problema está a nivel del sistema nervioso. Puede que necesiten un soporte ventilatorio. ¿Por qué? Porque estos pacientes en los intentos de suicidio, lo van a ver en emergencias, hay que darle el antagonista de la benzodiazepina, que es flumazenil. Disminución de la ventilación a propósito de lo que conversábamos. ¿Cómo son las características de los exámenes auxiliares en relación a la hipoxemia de un paciente obeso? Cuando ustedes desarrollan fisiopatología de la insuficiencia respiratoria y hacen el esquema de cómo funciona un pulmón, el pulmón no solamente es el encargado el pulmón no es el único órgano en el sistema respiratorio. Tenemos un control respiratorio nervioso, tenemos la caja torácica, circulación sanguínea, entre otros. En un paciente obeso que hace insuficiencia respiratoria, tiene dificultad para la movilidad del tórax. Se comporta también como los pacientes con EPOC, cuando hablemos más adelante de la clasificación Pink-Puffer y Blue Bladder, que es la clasificación más antigua de EPOC. Los pacientes obesos tienen dificultad para la movilidad del tórax y se pueden comportar como pacientes con lesiones o trastornos de la unión neuromuscular o de la caja torácica. Si ustedes tienen un paciente con cifoescoliosis, tienen un paciente con miastenia gravis, tienen un paciente con lesión medular, entre otros, estos pacientes, su pulmón está sano, pero no lo pueden mover. Hace poco veía un paciente que tiene un síndrome parkinsoniano y si ustedes ven la placa, está perfecta. No tiene ni un suero infiltrado ni una bronquitis. Pero no funciona porque su tórax no se mueve. Estos pacientes lo que tienen que hacer es empiezan primero a retener CO2 porque ellos lo que quieren es eliminar el desecho y captar oxígeno. No pueden eliminar el desecho, no pueden eliminar el CO2 porque su caja torácica no se lo permite. Este tipo de insuficiencia respiratoria se llama la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercárbica. Para hacer un repaso de lo que es insuficiencia respiratoria, no se olviden que el diagnóstico de insuficiencia respiratoria se hace en base a una insuficiencia respiratoria aguda. Se define por una presión arterial de oxígeno menor o igual a 60 o una presión arterial de CO2 mayor o igual a 45. Si ustedes recuerdan su clase de la universidad, les decía que hay la oxigenatoria, la ventilatoria y la mixta. Actualmente se utiliza la clasificación argentina, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La tipo 1 es la oxigenatoria y generalmente hay disminución de oxígeno. ¿Y por qué es importante esta clasificación? Porque generalmente el problema aquí es el pulmón. El pulmón no funciona. Un buen ejemplo es una neumonía severa. El pulmón no funciona, generalmente les va a decir que hay caída del oxígeno y el CO2 se mantiene. En cambio, en la tipo 2 o ventilatoria, si es ventilatoria, el problema está en la ventilación y ahí se van a acordar de su paciente obeso. Su paciente obeso, cuando haga insuficiencia respiratoria y su pulmón esté sano, generalmente hace retención de CO2. Esa es una insuficiencia respiratoria tipo 2. La tipo 3 es la postoperatoria y está asociada a atelectasias postoperatorias. Y la tipo 4 está asociada al shock. ¿Por qué? Si ustedes tienen un paciente que hace un shock séptico o un shock anafiláctico, su pulmón está sano, pero igual le van a poner oxígeno, porque ese paciente está haciendo insuficiencia respiratoria tipo 4, a pesar que su pulmón está indemne. ¿Cuál es el tratamiento de los 4 tipos? Si a los 4 les falta
están haciendo insuficiencia respiratoria, a las 4 les ponen oxígeno y tratan la enfermedad de base. ¿En qué patología se encuentra hipoxemia por disminución de la difusión? Cuando ustedes les hablen de la difusión en neumología es, como su nombre lo dice, cómo es que difunden los gases entre el vaso y el alveolo. El oxígeno llega al alveolo y el CO2 que está saliendo del vaso sanguíneo. Generalmente en las alteraciones de la difusión, generalmente el problema está acá, en la membrana alveolo intersticial. ¿Y cómo se llaman las enfermedades que afectan la zona intersticial? Se llaman enfermedades intersticiales difusas. Para completarle, el nombre EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Cómo evaluamos de manera temprana una enfermedad intersticial? La espirometría nos puede ayudar. La fibrosis pulmonar, ¿qué es lo que hace? En términos sencillos, el pulmón, que es como una esponja, se vuelve como una esponja dura. Entonces, si tiene que tomar 5 litros de aire, ya no podrá tomar esos 5 litros. Por ejemplo, toma 3 litros. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama capacidad vital, y si lo hace con fuerza, capacidad vital forzada. Entonces, cuando ustedes tengan una espirometría, y la espirometría les diga hay disminución de la capacidad vital forzada, ustedes pueden sospechar o decir esa espirometría sugiere una restricción. No necesariamente es restricción, hay enfermedades obstructivas que producen disminución de la capacidad vital forzada. Pero cuando ustedes tengan que pensar cómo una enfermedad restrictiva afecta a la espirometría, disminuye la capacidad vital forzada. Supongamos que le hacen la espirometría, sale normal. Le hacen la pletismografía y sale normal. Y ustedes siguen pensando que este paciente tiene un problema en la difusión. ¿Cuál será la mejor manera de estudiarlo? Justo estudiar esta parte de acá. ¿Cómo se estudia eso? Eso se estudia con el test de difusión de monóxido de carbono. ¿Por qué escogieron el monóxido de carbono? El monóxido de carbono tiene una afinidad por la hemoglobina más o menos 200 veces con respecto al oxígeno. Así que lo que ustedes hacen en la prueba es le ponen al paciente un tubito y le dicen tome todo el aire que pueda a la señal y aguante. Y lo que ustedes le están metiendo por esa maquinita es CO, monóxido. Va a entrar monóxido a todo el pulmón y el paciente lo que hace es haga inspiración profunda y aguante. Y cuando aguanta, el monóxido difunde del alveolo a la hemoglobina. Después le dicen haga expiración, bote a ver cuánto monóxido le quede en el alveolo. Y eso se ve acá, expiración. Y medimos cuánto tomó, que nos dice la máquina, y cuánto botó. Entonces, si es que este espacio intersticial está engrosado, ¿qué les dice su razonamiento? El monóxido va a difundir menos. El valor normal de difusión es del 80 al 120%. Si ustedes tienen una difusión menor al 80%, hay probablemente un problema intersticial. Ahora, con respecto a severidad, menor a 80 es leve, menor a 60 moderado y menor a 40 es severo. Eso también es una manera de seguir a sus pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál de estos se comporta como una enfermedad intersticial? El síndrome de Gutt-Pasteur produce una alteración, pero en este caso a nivel intersticial. Tiene un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es una de las enfermedades más complejas o complicadas que puede tener la neumología. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes ha visto paciente con fibrosis pulmonar y ha visto que de paciente, de neumólogo a neumólogo o de médico a médico le dan cosas distintas. Si ustedes cuando hagan sus serums o sean médicos residentes de primer año y les toca un paciente con fibrosis pulmonar, lo que le van a indicar es, número 1, omeprazol. ¿Por qué? Porque es un
un inhibidor de bomba de protones, el cual disminuye la acidez del estómago, disminuye el riesgo de microaspiración, disminuye el empeoramiento, baja el riesgo de empeoramiento de la fibrosis pulmonar. Segundo, que le va a indicar sintomáticos. Y sintomáticos me refiero, ustedes le van a preguntar qué le molesta y le van a dar eso. Por ejemplo, les dice toso, mañana, tarde y noche no puedo comer, no puedo hacer nada porque toso. ¿Qué le dan? Un anticlucígeno. Le dice hago disnea, hay pacientes que se cepillan los dientes y ya están desaturados. Tienen que darle un broncodilatador sintomático. No vayan a hacer como se ve en la calle, que le dan salmeterol fluticasona, le dan indacaterol, esas cosas. No. Denle un broncodilatador de acción corta. Para que no se olviden, broncodilatador de acción corta, si quieren un betagonista es salbutamol, si quieren un anticolinérgico es bromuro y patrón. ¿Qué otra cosa les puede decir su paciente? Tengo demasiada expectoración. En realidad lo que ustedes le deben decir es tome más agua, pero si quieren un fármaco, denle N-acetilcisteína a baja dosis, 200 miligramos cada 24 a 12 horas. Y tercero, si es que cumple con criterios de estar en una enfermedad de leve a moderada, consideren darle antifibróticos si es que su paciente tiene plata. Para comenzar, en el mundo solo hay 2 antifibróticos aceptados, pirfenidona y nintedanib. Pirfenidona no se vende en el Perú, el paciente que lo usa pone su platita y lo trae del extranjero, la mayoría lo trae de la India. Nintedanib sí hay en Perú. Nintedanib sí hay en Perú, lo ha traído, ya me olvidé qué laboratorio, pero está a 17.000 soles al mes. Nadie creo que pueda aguantar ese pago. Y todo lo demás que han leído no va. ¿Qué han leído? Han leído colchicina, no va. Han leído warfarina, no va. Han leído beclometasona inhalador, no va. No sé si se me está pasando algo, pero todo lo demás que se les ocurra no va. Se ha hecho un estudio, ¿quién va peor? ¿El que usa, por ejemplo, prednisona o el que no usa nada? Los que toman prednisona se morían más rápido, mejor no le den nada. Si ustedes, ¿y por qué es importante hacer el diagnóstico adecuado de fibrosis pulmonar idiopática? Si ustedes están seguros, bien seguros que es fibrosis pulmonar idiopática, ese paciente tiene una chance de morirse entre 3 a 5 años después que ustedes lo diagnostiquen. Si no es fibrosis pulmonar idiopática, tienen toda una lista larga de medicamentos. Esta es una imagen que nos muestra los focos fibroblásticos, destrucción de paredes alveolares y fibrosis de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Lo que hay es un problema en la lente alveolo arterial, ya que para que haya difusión de oxígeno desde el alveolo hasta la arteria, el espacio intersticial está muy aumentado. Adulto con historia de tabaquismo, 2 años con tos y expectoración que dura más de 3 meses. Esa es la definición de bronquitis crónica. Esta pregunta debe ser bien antigua porque relaciona el tabaquismo con bronquitis crónica. ¿Cuál es la causa de la disnea en un paciente con bronquitis crónica? Acá está la imagen de bronquitis crónica. Ustedes tienen que recordar tos, expectoración por 3 meses por 2 años seguidos. Lo que hay en el paciente es una inflamación crónica, excesiva expectoración, el sistema mucociliar está dañado para una adecuada expectoración y eso se traduce en un trastorno de ventilación-perfusión en el paciente. Dicho sea de paso, cuando ustedes les hagan una pregunta, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico más común que produce insuficiencia respiratoria? Ese es el trastorno ventilación-perfusión. Si les llega una pregunta rara, bien rara, que no saben qué es una proteinosis alveolar o no sé, una cosa rara, no saben qué marcar, pongan ventilación-perfusión, es lo más probable que le va a pasar al paciente. ¿Qué es el enfisema pulmonar? El enfisema pulmonar antes se englobaba dentro de la EPOC, ahora no. Para comenzar, el enfisema pulmonar debe ser un diagnóstico anatomopatológico.
Van a haber tomografías que sugieran enfisema, van a haber pacientes que ustedes pueden decir parece que tienen enfisema, pero el diagnóstico es de anatomía patológica y acá está la distinción, un parénquima con paredes alveolares normales. ¿Y qué es lo que ven acá? Destrucción de las paredes alveolares. ¿Qué pasa si al doctor le sacamos los pulmones y los extendemos? Se puede llenar una cancha de fútbol. El área pulmonar es muy amplia. Cuando hay destrucción de paredes alveolares, lo que hacemos es disminuir el área de intercambio de gases. Por eso es que los pacientes hacen disnea y hacen todos los síntomas mencionados. ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico de la enfisema pulmonar? Eso lo acabamos de ver ahora. Es microscopía, anatomopatología. ¿Cuál es la característica histopatológica del enfisema centrolobiliar? Viene relacionado, hemos dicho que es enfisema, estos son los tipos que van a ver en la práctica, el proximal, el distal y el paracinal. ¿Por qué es importante esto? Está relacionado con respecto a determinadas patologías. Por ejemplo, si el problema es de déficit de alfa-1-angiotensina, el problema será difuso, paracinal. Si tienen un acinar proximal, generalmente es fumadores, entre otros. Esto es un poco teórico en realidad. Cuando les hagan esta pregunta, entre comillas, hay que memorizar esta relación. Es destrucción de la pared alveolar. Característica clínica de un paciente con diagnóstico de enfisema pulmonar. Este cuadro, aunque no nos guste, también es memorístico. Este cuadro es de la antigua clasificación, el paciente con EPOC bronquítico crónico y el paciente con EPOC enfisematoso. Si ustedes tienen un paciente con EPOC bronquítico crónico, generalmente es más joven y tienen que recordar cómo es la bronquitis crónica. Lo que tiene es tos y expectoración abundante. Entonces, lo que van a escuchar son sibilancias y roncantes. Y este paciente generalmente va a tener una radiografía normal. En cambio, el paciente enfisematoso, tienen que recordar cómo era el enfisema, la destrucción de paredes alveolares. Este paciente no le molesta tanto la tos y la expectoración. ¿Qué es lo que le molesta? A él lo que le molesta es la disnea. Y cuando ustedes vean su placa, van a ver signos de atrapamiento aéreo por el enfisema que tiene, como es: los diafragmas bajan, se aplanan, el corazón está colgando, el espacio entre las costillas aumenta, el espacio entre el corazón y el esternón aumenta. Y estos pacientes tienen una peor evolución. Si les preguntan cuál es la característica del paciente con enfisema pulmonar, es disnea progresiva, más que tos y expectoración. Paciente con diagnóstico de bronquitis crónica, eso lo acabamos de ver en este cuadro: bronquitis crónica, tos y expectoración crónica. Si tienen un paciente con antecedente de tabaquismo que presenta disnea y ustedes lo examinan, tiene disminución del murmullo vesicular y hipersonolidad bilateral. Este paciente es un probable enfisematoso. ¿Qué es lo que esperan ver? Y acá está. El paciente enfisematoso es el soplador rosado, o en inglés será pink puffer. ¿Por qué sopla el paciente con EPOC? En la etapa final de la enfermedad, el paciente sopla para hacer un autopip. Cuando vean un ventilador mecánico van a ver que es un autopip. El paciente sopla para él mismo evitar el colapso de su vía aérea. A diferencia del paciente congestionado o blue bladder, este paciente es el bronquítico crónico. Entonces, la pregunta iba por cómo se encuentran los gases en este paciente. Lo primero que van a ver en las enfermedades pulmonares de evolución crónica es la elevación del CO2. ¿Qué sustancia es responsable de la broncoconstricción en una crisis de asma? En realidad, en el asma influyen cientos de mediadores. A la fecha, lo que está entrando mucho es la evaluación para ver si el paciente va a usar omalizumab o, como ya se probó en Estados Unidos y Europa, mepolizumab, porque hay mediadores como la inmunoglobulina E y como la interleuquina 5 que tienen que ver con las crisis de asma. Pero desde los estudios que se hacen, uno de los primeros, de los más importantes, es histamina. Ahora, eso no significa que a su paciente con asma le van a dar antihistamínicos a todos, no. Se le da al paciente que tiene asma y hay una muy fuerte relación con rinitis alérgica. Si ustedes tienen pacientes con asma, rinitis, asma, sinusitis, ellos pueden ir bien con antihistamínicos.
¿Cómo es el tratamiento del asma? El tratamiento del asma es, si el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, ustedes le van a dar antiinflamatorios crónicos. ¿Cuál es el antiinflamatorio que ustedes usan? Usan el corticoide inhalado. En cambio, en un paciente con EPOC, habíamos dicho que el EPOC es obstrucción crónica, lo que le tienen que dar es broncodilatación crónica. Entonces el manejo es con broncodilatadores. Y por último, la clásica es que le dan al paciente con fibrosis pulmonar idiopática, nada. A no ser que tenga chance de comprar algo, no le dan nada. ¿Cuál es el fármaco beta agonista de acción prolongada? Esto repasando, lo van a siempre recordar. Los de acción corta es fácil, ustedes nebulizan con fenoterol o le mandan salbutamol. ¿Cuál es mejor? ¿Salbutamol inhalado o la nebulización con fenoterol? Si ustedes tienen a su paciente con salbutamol más aerocámara, es igual a una nebulización. Solo que en la nebulización el paciente ve que todos lo miran, sale humo, se cree que le da mejor, no es así. Salbutamol con aerocámara es igual que una nebulización. Ahora, ¿cuáles son los de acción larga? Salmeterol y formoterol. ¿En quiénes usaremos de acción larga? Generalmente en el paciente con EPOC o en el paciente asmático que está yendo mal solo con su corticoide inhalado. Y los de acción ultra larga, el indacaterol es un beta-2 agonista que se usa en EPOC una vez al día. Acá es salmeterol. Adolescente con antecedente de asma que desde la niñez va a consulta, refiere que duerme tranquilo, va al colegio y una vez a la semana hace tos en el día. Aunque no nos guste, este cuadrito es una pregunta clásica que hay que memorizar. Esto es el asma intermitente, persistente, leve, moderada y severa. ¿Para qué nos ayuda este cuadro? Si ustedes clasifican a su asma dentro de un asma intermitente, ¿cómo lo van a tratar? Salbutamol condicional y nada más. En cambio, si ustedes dicen no, este paciente tiene asma persistente. Si ustedes dicen persistente, necesariamente va a usar corticoide inhalado de manera permanente. ¿Y qué pasa si ustedes llegan a su paciente y le dicen, doctor, me ha ido muy bien con lo que usted me dejó, uso salbutamol todos los días durante un año? La evidencia dice que su paciente se va a morir más rápido que otros pacientes que usan corticoide inhalado. Tratamiento indicado, si era un asma intermitente, salbutamol además. ¿Cuál es la característica de las metilxantinas para el tratamiento del asma? En realidad ya no son muy usadas la metilxantina o teofilina, porque este fármaco, sea endovenoso o sea vía oral, puede producir molestias gastrointestinales y en algunos casos puede intoxicar al paciente. Entonces se usa menos cada vez, pero tiene propiedades antiinflamatorias. Cuando tengan una crisis de asma, lo que van a usar es corticoide sistémico y beta-2 agonista de acción corta. El corticoide sistémico aumenta el número de receptores para el salbutamol. ¿Qué corticoide usar? La norma dice que deben usar metilprednisolona. Si no tienen metilprednisolona, usan hidrocortisona, y si no tienen hidrocortisona, usan dexametasona. Pero acá creo que todos empiezan con dexametasona, ya eso no. Pásenlo a otro corticoide. ¿Qué medicamentos solo tiene acción broncodilatadora? Esta pregunta en realidad es un poco capciosa porque broncodilatador, los beta-2 agonistas hacen broncodilatación, el anticolinérgico también y la teofilina también. Esta pregunta va como que inducida a decir el beta-2 agonista. ¿Por qué? Habíamos visto que la metilxantina, además de broncodilatación, es antiinflamatoria. Y el anticolinérgico también tiene un efecto para inhibir la secreción de moco. ¿Qué pasa si a ustedes les llega una pregunta en el examen y les dice paciente con EPOC, ¿qué es mejor? ¿Beta-agonista o anticolinérgico? Ustedes ponen que los dos son iguales. Hasta el último consenso para el estudio del EPOC, hace 2 o 3 años, ninguno es mejor que el otro. En realidad, lo que dice la norma es, dile a tu paciente, existe tiotropio, existe salmeterol, cuál le gusta más, cuál puede pagar. Pero si ustedes van a los libros, les van a decir, puede ser mejor el anticolinérgico porque disminuye la secreción de moco. Ya, eso es puramente teórico y en la práctica no es válido.
Niño con antecedente de asma bronquial presenta una crisis aguda con disnea, sibilancias, tirar intercostal. ¿Cuál es el mecanismo de la disnea? En este caso tenemos los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. Es todo un capítulo la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Todos evidentemente, si hacen insuficiencia respiratoria, ustedes le dosan la presión de oxígeno, todos van a tener la presión baja. Para eso es la definición de insuficiencia respiratoria. Pero lo que ustedes van a ver es cómo está la presión de CO2. La presión de CO2, por ejemplo, puede estar baja si el paciente puede hiperventilar, por ejemplo, o está alta generalmente en los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar crónica de larga data. Por ejemplo, los pacientes con EPOC exacerbado, a ustedes les van a llegar a emergencia, ustedes le sacan un ADA, el valor de CO2 normal en sangre es 40 más menos 4, más o menos es el valor normal en sangre, y ustedes le encuentran 70. Ustedes no van a esperar normalizar esa CO2, porque este paciente lo trae desde hace mucho tiempo. Lo que ustedes tienen que hacer es sacarlo del cuadro agudo. Otro punto importante es la respuesta al oxígeno. Cuando ustedes tengan un shunt o un cortocircuito, quiere decir, cuando ustedes tengan un shunt, quiere decir que la relación ventilación-perfusión ventila 0. Entonces, ese paciente, si ventila 0, ustedes le meten un montón de oxígeno, más oxígeno, pero si ventila 0, no va a mejorar con el oxígeno. Eso es para explicarles, para recordar por qué es shunt. En este caso es trastorno de la ventilación-perfusión. Tiene un paciente con disnea progresiva desde hace 2 años. Al examen hay hipocratismo digital y crépitos en ambos hemitórax. ¿Cuál es el diagnóstico? Los libros de semiología antiguos decían que para diagnosticar fibrosis pulmonar idiopática necesitaban 3 Cs. C de clavin, C de crépitos y C de cianosis. Acá les han dado ya 2. Probablemente sea una fibrosis pulmonar idiopática. Además, este paciente está con disnea progresiva. Lo más probable es que tenga fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ustedes cómo estudian la fibrosis pulmonar idiopática? Bueno, esta es una gráfica de lo que es el clavin o los dedos hipocráticos o el palillo de tambor. Y en este caso va a ir espirometría y radiografía. Alguien dirá, ¿y por qué no va pletismografía? En esta pregunta, pletismografía y espirometría, las dos son de función pulmonar. Cuando ustedes quieran estudiar fibrosis pulmonar idiopática, ustedes lo examinan. ¿Y qué le piden? Le piden una imagen y le piden función pulmonar. Para poder hacer el diagnóstico necesitamos demostrarlo con función pulmonar y la imagen. Si solo le pido función pulmonar, como está acá, no voy a poder, me voy a quedar imaginando cómo se ve su tomografía o su radiografía. El más cercano acá es espirometría y radiografía. ¿Cuál es la característica anatomopatológica de la fibrosis pulmonar intersticial difusa? En este caso el problema está a nivel intersticial. El intersticio se hace más grueso y si se hace más grueso dificulta el intercambio de gases. Entonces, lo que va a haber acá es un engrosamiento intersticial. ¿Cuál es la característica radiográfica de la fibrosis pulmonar intersticial difusa? Eso es cuando ustedes tengan la imagen. ¿Qué ven en la tomografía o en la radiografía? La definición dice que es un patrón intersticial reticular. Cuando ustedes le digan reticular, en términos sencillos, lo que le dicen es tienen una plaquita de pulmones reticular, son líneas, porque lo otro es nodular. ¿Nodular o reticular? En fibrosis pulmonar idiopática es un patrón intersticial reticular, porque son líneas. Reticular bibasal, empieza en ambas bases y va subiendo, preferentemente a nivel subpleural. Y hay algo que es en fibrosis pulmonar idiopática característico, es la canalización. Se forman como unos microquistes que se agrupan de manera periférica. Cuando ustedes vean panalización igual fibrosis. Si ustedes van y le hacen una biopsia a esa zona, ¿qué les va a mandar su patólogo? Les va a decir fibrosis y no hay diagnóstico. Cuando ustedes quieren hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, van a la zona de vidrio esmerilado.
como, no sé si lo logran ver acá, la zona de vidrio esmerilado es una zona en la cual aumenta la atenuación, pero permite ver los vasos sanguíneos. Se cambia, no sé si logran ver, cambia la intensidad de la tomografía. Patrón reticular en ambas fases. Mujer con antecedente de artritis reumatoide que presenta disnea crónica progresiva de los hipocráticos, crépitos bivasales. Y los gases arteriales hacen hipoxia que se incrementa con el ejercicio. ¿Qué está haciendo esta paciente? Acá hay un gráfico de lo que es una espirometría, pero antes de la espirometría sería mejor llegar al diagnóstico. Tiene un paciente con AR, no nos da la edad, pero generalmente si es AR es una mujer joven que empieza y después lo hace progresivamente. ¿Por qué un paciente con AR haría disnea progresiva? ¿Cómo afecta la artritis reumatoide del pulmón? La artritis reumatoide generalmente produce afectación intersticial, o sea, les produce una EPIC por enfermedad reumatológica. Si tienen lupus, ¿cómo afecta el lupus? Generalmente el pulmón les produce serositis, les produce derrame pleural. Ahora, si tienen una artritis reumatoide y le afecta el pulmón, ¿qué es lo que deberían buscar? Signos de EPIC. ¿Cuáles son los signos de EPIC? Disnea de esfuerzo más tos seca. Tiene crépitos que van con una EPIC y disnea progresiva y dedos hipocráticos. Probablemente está haciendo un EPIC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la espirometría? Habíamos dicho que si tenemos una espirometría es para estudio de enfermedades obstructivas. ¿Y cómo definíamos obstrucción en la espirometría? Si la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada es menor o igual al 70%. La espirometría no diagnostica restricción, pero sí nos puede sugerir. ¿Y cómo habíamos dicho que puede sugerir? Si el paciente tiene que tomar 5 litros y ya no puede, solo toma 1 litro, tiene disminución de la capacidad vital forzada. Porque es como si su pulmón se volviera duro. ¿En dónde está esa respuesta? En la D. ¿Cuál será el parámetro disminuido? Disminución de la capacidad vital forzada. Pero es más frecuente neumonía, eso ya ni siquiera es necesario explicar. Todas las series dicen que la neumonía adquirida en la comunidad es generalmente neumococo. Joven que después de la exposición a aves de corral hace disnea, fiebre y tos. Al examen hay crépitos en ambos semitórax. Para comenzar, este paciente está siendo expuesto a una sustancia orgánica y hace síntomas. Cuando ustedes tengan exposición a algodón, a aves de corral, a loros, entre otros, algún contacto o componente de sustancia orgánica y le produce afectación pulmonar, eso generalmente es una alveolitis alérgica extrínseca, también llamada neumonitis por hipersensibilidad, que se diferencia de la neumoconiosis porque la neumoconiosis es exposición a un agente inorgánico. Por ejemplo, los de trabajadores de la mina de carbón, los de silicosis, apristosis, beriliosis, todas esas neumoconiosis. En cambio, el paciente con alveolitis alérgica extrínseca puede hacer cualquier compromiso pulmonar como una enfermedad intersticial, sin serlo. Vidrio esmerilado, no sé si pueden ver, acá lo que más bien es difícil ver es lo sano. Lo sano es acá, aquí, no sé si lo logran ver, todas esas áreas son sanas y lo demás es vidrio esmerilado. Si panalización era fibrosis, vidrio esmerilado es inflamación. Este paciente tiene inflamación pulmonar difusa por alveolitis alérgica extrínseca. ¿Cuál es una de las complicaciones de la oxigenoterapia en altas dosis? Para comenzar, el oxígeno es un medicamento. No hay que darlo si no es necesario. Si cualquiera de ustedes se pone un pulsoxímetro ahorita, lo normal es mayor o igual a 95%. Y cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, si recuerdan, hablábamos que era menor a 60 milímetros de mercurio. Eso se relaciona con menos del 92% de saturación. Si ustedes dan oxígeno de manera innecesaria, lo que están haciendo al paciente es ponerlo en riesgo de hacer todo esto. Quizá el mejor ejemplo es la toxicidad por oxígeno
En el neonato, cuando tiene que estar después del nacimiento con demasiado oxígeno, ya sea en fibrosis pulmonar, atelectasia, barotrauma, fibroplasia retrolental, entre otros. Pero cualquier paciente desde neonato hasta muy anciano tiene riesgos. Si ustedes recuerdan, todo lo que respiran no es oxígeno, solo el 21% es oxígeno. El 78% es nitrógeno. Cuando ustedes ponen oxígeno, barren nitrógeno y también vienen los problemas de las atelectasias. También se ha encontrado que el oxígeno, dado de manera innecesaria, le produce fibrosis pulmonar al paciente. ¿En qué patología pulmonar está el signo de cordel de Pitres? La verdad que eso es semiología, pero bien antigua. Y la maniobra del cordel de Pitres dice que debes colocar una cuerda, para la redundancia, escotadora supraesternal, sínfisis púbica, y debe pasar por su apéndice sifoides. Si es que el paciente tiene un problema pulmonar que altera la caja torácica, abovedamiento, la pita no va a coincidir. Por ejemplo, tiene un paciente que en este caso está haciendo, por ejemplo, atelectasia, o en el otro caso está haciendo neumotórax o enfisema. Lo que hace es un neumotórax aumenta el tamaño del hemitórax afectado. Por lo tanto, para ahí se va a desviar la cuerda. Si esa atelectasia será al revés, va a estar desviado hacia el otro lado. Es de libros de semiología, la verdad que me han hecho repasar eso porque ya lo había olvidado. Tiene un paciente que cultiva algodón. Los días lunes va a trabajar y lo que hace es disneas y bilancias. El paciente se expone a una sustancia orgánica y hace problemas. ¿Qué piensan ustedes que puede ser? Una neumonitis por hipersensibilidad. Ahora, ¿cuál es el nombre de la neumonitis por exposición a algodón? Eso se llama bicinosis. Está haciendo síntomas de neumonitis por hipersensibilidad. Si ustedes le preguntan a ese paciente, ¿y los días feriados, domingos que está en su casa, está bien? Él está súper bien. ¿Cuál es el plan? Que cambie de trabajo. Joven con derrame pleural cuyos resultados de líquidos son exudado citrino, LDH 280, glucosa 70, pH 7.2, linfocitario. Con todo eso ustedes ya deben tener diagnóstico, pero para recordar, están los criterios de Lai, propuestos por el Dr. Lai en Estados Unidos en 1962, hace más de 50 años, y a la fecha siguen siendo la mejor manera de distinguir exudado de trasudado. Si ustedes ven la sensibilidad y especificidad, necesitan solo proteínas y LDH para poder hacer esa distinción. Si el paciente cumple uno de los tres criterios es exudado. Ahora, cuando tengan exudado, ¿cuáles son las tres causas más frecuentes de exudado? Las tres causas más frecuentes de exudado son neumonía, son TB y es cáncer. Y ahí ya hay que evaluar otras cosas en el líquido pleural. Por ejemplo, en la neumonía lo que ustedes ven es células polimorfonucleares, a diferencia de la tuberculosis y el cáncer, donde ven generalmente mononucleares o linfocitarios. Para hacer la distinción también nos guiamos del ADA, que es la enzima adenosíndeaminasa producida por los linfocitos y que nos ayuda en los casos de tuberculosis pulmonar. En este caso tenemos un exudado linfocitario ADA positivo y es joven y está en Perú. Derrame pleural por T. ¿Qué tipo de derrame presenta disminución del ADA? Y esta pregunta, acá lo he transcrito tal como decía el artículo. Este fragmento es tomado de la guía española para manejo del derrame pleural. Dice, puede haber valores elevados de ADA, no solo en tuberculosis, también en cáncer, también en artritis, en infecciones, en paraneumónico, entre otros. ¿Cuál es el único que no encontramos ahí? Es, en realidad, adenocarcinoma le he puesto en signo de pregunta porque podría ser el más alejado, pero también está en la lista. ADA no solo se eleva por tuberculosis, se eleva por cáncer, como está mencionado acá, artritis o neumonía, entre otros. El más alejado es adenocarcinoma, por esto que les mencionaba acá, la distinción lo hacemos con ADA positivo, ADA negativo, pero no es la mejor opción, esta pregunta no está del todo correcta. Mecanismo de acción del ácido paraminosalicílico en el tratamiento de tuberculosis pulmonar, MDR. Vamos a ver más adelante MDR, no olviden que MDR es resistente a
isoniazida rifampicina. Si es resistente a isoniazida rifampicina, el esquema de Perú nos dice que debe usar etambutol, piracinamida, kanamicina, levofloxacino, cicloserina, etionamida. Estos son los fármacos que debe usar. Hay esquema estandarizado e individualizado, lo vamos a ver en las siguientes preguntas. El ácido paraminosalicílico o aminosalicílico se usa solo para el manejo de tuberculosis, no es de primera opción. No se olviden que el esquema que todos decimos es esquema 1, ya no es esquema 1, se llama esquema sensible. Antes se llamaba esquema 1 porque había esquema 2, esquema 3. Ahora el nombre correcto es esquema sensible. Etambutol, piracinamida, etambutol, rifampicina, piracinamida y isoniazida. El mecanismo de acción del PAS es cuando interfiere en la síntesis de ácido fólico. Paciente en tratamiento específico por tuberculosis, BK positivo y a la semana hace oliguria y elevación de uricatinina. ¿Cuál es el medicamento probablemente relacionado? Para eso me he revisado todas las guías y en realidad puede ser los que tienen depuración por vía renal. ¿Cuál tiene depuración por vía renal? Generalmente etambutol, piracinamida son los más importantes. ¿Cuál es el probablemente relacionado? Puede ser piracinamida por frecuencia, pero etambutol, piracinamida, cualquiera de los dos puede ser respuesta. Es más, se han visto casos de nefritis intersticial por rifampicina, por un mecanismo autoinmune, ya para no marearlos tanto ya no, pero es etambutol, piracinamida por frecuencia por la serie piracinamida. Paciente con diagnóstico de TB resistente a isoniazida. ¿Qué medicamento lo reemplaza según la norma nacional? Cuando ustedes hacen los grupos de fármacos antituberculosos acá en Perú, se van a encontrar con que el grupo 1 es isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. El grupo 2 está kanamicina, amicacina, capropicina. El grupo 3 está levofloxacino, moxifloxacino. El grupo 4 está etionamida, cicloserina, PAS. El grupo 5 están los otros. ¿Qué pasa si nosotros del esquema sensible tenemos que sacar isoniazida? La norma dice que debemos completarlo con levofloxacino, pero eso es lo que dice la norma acá en Perú. En realidad, lo que hace la norma es que dice que sacas un medicamento de arriba, complétalo con cualquiera de los que está abajo. Por comodidad del paciente le damos una tableta, porque los de acá son inyectables. Supongamos, ahorita vamos a hacer un ejemplo, a ver, si quieren es resistente a isoniazida y etambutol, por ejemplo, no está ahí. ¿Qué nos queda? Tenemos que darle rifampicina, piracinamida, levofloxacino y un inyectable, kanamicina. Y ya hermano su esquema de tratamiento. Más o menos así es como se hace. Siempre tiene que haber mínimo entre 4 o 5 fármacos. Paciente con TB, frotis positivo sensible, al cabo de una semana presenta parestesias de miembros inferiores. ¿Quién produce parestesias? Es isoniazida, neuropatía periférica. ¿Cómo lo prevenimos? En los pacientes que tienen riesgo damos piridoxina 25 miligramos cada 24 horas. La tableta viene de 50. ¿Cuándo más damos piridoxina? Cuando el paciente está usando etionamida. Cicloserina, perdón. Cuando usa cicloserina, por cada 250 de cicloserina tenemos que darle 50 de piridoxina. ¿Qué medicamento es bacteriostático? Del grupo 1, el único bacteriostático es etambutol, el resto es bactericida. Paciente con diagnóstico de pleuresía tuberculosa en tratamiento con drogas de primera línea, y al mes refieren que jaló el examen del test de Ishihara. Bueno, es el test de colores en realidad, ¿no? Y cuando ustedes recuerden qué fármaco produce neuritis retrovulvar afectando la diferenciación de colores es etambutol. Paciente con tuberculosis pulmonar MDR, y al mes de tratamiento refiere escuchar voces. ¿Qué fármaco produce esta complicación? Ustedes van a leer su cuadrito y van a buscar cicloserina. Cicloserina puede producir psicosis y trastornos psiquiátricos. Por eso hemos tenido pacientes con tuberculosis que se suicidan o se descompensan, entre otras cosas,
debe tener una evaluación por psiquiatría antes de usar cicloserina. Paciente con tuberculosis MDR en tratamiento con drogas de segunda línea, al mes hace hipocalemia, disminución de fuerza muscular, ilioparalítico. ¿Qué fármaco produce hipocalemia? Nos ponemos a buscar dónde está hipocalemia, entre otros, y está con capreomicina. Está en este grupo acá, no sé si lo pueden ver. Por si acaso, capreomicina no es un aminoglicósido. Se le agrupa juntos, pero no es un aminoglicósido, es un polipéptido. Quinolona que se suministra según el Ministerio de Salud para tratamiento anti-TB. ¿Qué quinolonas están agrupadas en Perú? Levofloxacino y moxifloxacino. Ciprofloxacino, según el Perú y según la OMS, ya no se usa. Pero cuando ustedes se vayan a su serum, si no tengan nada de quinolonas, pueden usar ciprofloxacino. El esquema estandarizado quiere decir que ustedes tienen la alta sospecha que es MDR, pero no pueden esperar los resultados, le inician este tratamiento. Mujer con antecedente de tuberculosis que presenta broncorrea matutina. La tomografía mostró signos de NAI, no creo que ya nadie se use el nombre, pero estos son criterios para evaluar las bronquiectasias. Para comenzar, cuando ustedes tengan un paciente que ha tenido tuberculosis antes y ahora viene con una tomografía alterada, y usted lee el informe del tomografista, radiólogo, tecnólogo, quien sea, y le dice fibrosis, no es fibrosis. La secuela de tuberculosis no es fibrosis, son bronquiectasias, si quieren agruparlo de alguna manera. La secuela de tuberculosis produce bronquiectasias y estas bronquiectasias pueden complicar la vía posterior del paciente dependiendo de la localización, el volumen, el tamaño, la forma, entre otros. Entonces, cuando tenemos una placa así, lo que ustedes van a decir para comenzar sin ser neumólogos es que no es normal. El hemiangioma izquierdo está ascendido, la tráquea está desviada y tiene tractos fibrosos hasta una cavidad en el lóbulo superior izquierdo. Eso es porque ha tenido tuberculosis, eso no es fibrosis. Y bueno, eso era lo que nos comentaban. ¿Por qué es que esta paciente se broncorrea? Porque tiene bronquiectasias infectadas. Examen más útil para el diagnóstico de bronquiectasias. Antes, mucho antes que yo sea interno, usaban la broncografía, que es inyectar contraste a los bronquios y hacer eso, una radiografía. Era muy incómodo, peligroso, el paciente podía desaturar, se complicaba, llegaba a UCI por un examen. La mejor manera ahorita, en cualquier lugar del mundo, es una tomografía de tórax de alta resolución. ¿Cuál es una de las características de la vacuna de la BCG? La BCG es una vacuna derivada, para comenzar, de Mycobacterium bovis, no vayan a decir tuberculosis, y es la única licenciada contra tuberculosis en el mundo. En realidad es una familia de vacunas. Desde que se generó la vacuna original hace muchos años, cada laboratorio ha tomado una cepa, la ha ido desarrollando y hace su vacuna de BCG. No es que no te va a dar tuberculosis, porque si no acá en Perú no sería una enfermedad endémica. Lo que hace es te protege de las formas severas de tuberculosis. Acá está, te protege de la meningitis TB, de la TB miliar, entre otros. Esto es una característica, que es una cepa viva atenuada. ¿Cuál es la complicación sistémica de la vacuna BCG? Del mismo artículo de la revista chilena de neumología pediátrica. Es segura en realidad la vacunación con BCG, las complicaciones son raras. Y las importantes son abscesos y úlceras, pero se da en 1 de cada 1000 vacunados. De las claves, la complicación sistémica más severa, entre comillas, sería fistulización cutánea. Otra complicación que van a leer, que no está en las claves, es que hacen osteitis. Los pacientes que se vacunan con BCG, una complicación rara es osteitis. Pregunta de pediatría: niño contacto de madre con TB. Tiene tos, fiebre, PPD negativo, placa normal, BK aspirado gástrico negativo. Para comenzar, los niños menores de 6 años no expectoran, así que no van a esperar un BK en esputo. Lo que hacen es un BK en aspirado gástrico, porque ellos degluten su expectoración, su flema. La placa generalmente puede ser normal o tener adenopatías. Así que lo que hacemos en los niños, usamos los criterios de Stegen-Toledo para saber si es o no es TB. Lo aplicamos a nuestro paciente. Dice que este paciente
tiene, ¿dónde está? Tiene tos y fiebre y su mamá tiene tuberculosis. Esto es antecedente epidemiológico con la madre y tiene el cuadro clínico sugestivo. 4 puntos. 4 puntos significa que el diagnóstico es posible y amerita un estudio más profundo. ¿Qué tipo de paciente tiene menos probabilidad de tener tuberculosis resistente a los medicamentos? Hay factores de riesgo para hacer una tuberculosis resistente o multiresistente. Ustedes tienen factor de riesgo por ser personal de salud, así como las personas infectadas por HIV, las personas que tienen neoplasia hematológica, los que hacen enfermedad renal crónica, los que tienen uso de biológicos, entre otros. Y acá, el que tiene baciloscopía positiva no es factor de riesgo. Puede ser nada más que tenga una lesión grande, que tenga una lesión bilateral, que tenga una lesión cavitada. Cuando ustedes quieran decir, el paciente ha fracasado al tratamiento, deben guiarse del cultivo. Es la definición teórica y técnica que se debe usar. Si ustedes tienen un paciente con BK positivo durante 4 meses, por ejemplo, y ustedes dicen, ha fracasado porque tiene BK al 4º mes, no necesariamente es así. Tienen que guiarse del cultivo, porque pueden ser bacilos muertos. ¿En qué tipo de pacientes la tuberculosis se localiza? En los lóbulos superiores, más frecuentemente. Para comenzar, la tuberculosis normalmente va a las zonas donde hay una mayor tensión de oxígeno. Y por eso es que cuando ustedes vean su placa en el SERUMS o cuando sean médicos residentes, van a ver que la reinfección exógena, o sea, la que nos da cualquiera de nosotros, es una tuberculosis generalmente apical. A diferencia de los que tienen inmunosupresión, niño, HIV, diabético, embarazo, tienen inmunosupresión, hacen otro tipo de tuberculosis. Ellos son los que tienen riesgo de hacer neumonía tuberculosa o hacen tuberculosis de presentaciones raras, entre comillas. ¿Qué tipo de tuberculosis es la más contagiosa? No figura acá, es la laringia la que más contagia en realidad. De las que están acá es la cavitaria. Pero la laringia es que el bacilo tuberculoso está en la laringe y te abre en la cara. Esa es la más contagiosa. ¿Por qué la tuberculosis pulmonar postprimaria en un paciente inmunocompetente se localiza más en los lóbulos superiores? Ya lo hemos conversado. El bacilo de Koch necesita oxígeno, así que buscan mayor tensión de oxígeno. ¿Cuál es el agente causal más probable de neumonía nosocomial precoz? Ahora, cuando ustedes tengan neumonía nosocomial, definición de la Sociedad Española. Obviamente, neumonía, proceso inflamatorio pulmonar infeccioso. Pero se desarrolla desde las 48 horas de haber ingresado. Pero no solo eso, sino que dividen las primeras 96 horas. Quiere decir que si el paciente va día 3 o día 4 y hace neumonía, por definición es una neumonía dentro del hospital, es intrahospitalaria, pero es precoz, y si es precoz quiere decir que es un germen de la comunidad que está haciendo la neumonía en el hospital. Esa es la definición. Por eso si es una neumonía nosocomial precoz, es un germen de la comunidad que hace la neumonía en el hospital. En cambio, si es una neumonía nosocomial tardía, necesariamente es un germen del hospital. Paciente con antecedente de intoxicación alcohólica, pérdida de conciencia. Cuando les pongan eso, tienen que pensar que el paciente se ha aspirado probablemente. Al día siguiente hace tos, expectoración mucopurulenta, lo examinan y tiene soplo cavitario. ¿Cuál es el probable agente causal? ¿Quiénes producen aspiración? Tienen que buscar lesión cavitada, los anaerobios. Fusobacterium en este caso es el que figura. ¿Qué enfermedad se diagnostica mejor con una biopsia transbronquial? ¿Qué es la biopsia transbronquial? Significa que ustedes meten el broncoscopio y su broncoscopio solo llega hasta acá, pero ustedes sospechan que el problema está acá. ¿Qué es lo que hacen? Pasan la pinza sin ver, solo a lo que sientan. Y cuando sientan que ya no pasa la pinza, ahí toman la biopsia. Es una biopsia ciegas, es una biopsia transbronquial, saliendo del bronquio donde les parece que está la lesión. ¿Dónde es que sirve una biopsia transbronquial? De las mencionadas en la bronquiolitis obliterante. Porque el resto, como neumonía por hipersensibilidad, por ejemplo, necesitamos la historia clínica de la exposición a un agente orgánico. La histocitosis X o linfangioleiomyomatosis necesitan más la imagen de lesiones microclísticas difusas.
Hombre obeso roncador con despertares abruptos, esos se llaman arousals, los microdespertares del paciente que ronca, disnea, cansancio matutino y depresión. ¿Cuál es el diagnóstico? Probablemente sea un síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo se diagnostica eso? Se diagnostica con lo que tiene acá este paciente, que es un polisomnógrafo. Lo hacen dormir en un laboratorio, le conectan todo lo que ven ahí y lo hacen dormir. Y lo que vamos a ver ahí es los despertares y los microdespertares, el índice de apnea y hipopnea. Y también se ve la saturación o desaturación del paciente. ¿Y cuál es el tratamiento? Tenemos que evaluar si no tiene una malformación de la vía respiratoria superior, tiene que bajar de peso, entre otras cosas. Y si hemos hecho todo eso y no mejora, hay que darle CPAP, una mascarita y presión positiva para evitar el colapso de la vía aérea. Paciente con múltiples hospitalizaciones por bronquiectasias infectadas y sinusitis. Tiene además el choque de punta del corazón en el lado derecho. Tiene dextrocardia, bronquiectasia, sinusitis. Ese síndrome probablemente es el síndrome, ahí está placa de dextrocardia, y no sé si pueden ver las bronquiectasias, tienen una distinta configuración que el ápice en esa parte, principalmente. Ahí lo que se ve es un aumento de la trama, en realidad, con bronquiectasias basales en el síndrome de Cartagener. Paciente con antecedente de asma que hace neumotórax derecho a tensión. ¿Qué significa tensión? Que este paciente tiene un colapso pulmonar que también le está afectando el mediastín, ¿no? Le puede provocar un colapso hemodinámico, como esta placa. Neumotórax hidroneumotórax derecho que produce desviación del mediastino y dificulta el llenado de las cavidades cardíacas. Ese paciente va a llegar chocado si es que llega. ¿Cuál es el tratamiento? Pónganle un tubito y saquen el aire para que mejore la reexpansión pulmonar. Tumor benigno del pulmón más frecuente, y les cuento eso porque justo ha sido discusión hoy día en la reunión de servicio, y es el clásico hematoma pulmonar con imágenes en palomitas de maíz. ¿Qué característica tiene el adenocarcinoma pulmonar? Cuando hablamos de cáncer de pulmón, el problema con el cáncer de pulmón es que lo diagnosticamos tarde. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios para hacerle a todos los pacientes un screening. ¿Quiénes requieren screening? Requieren los pacientes con factores de riesgo o los fumadores. ¿Cómo es el screening? Si ustedes leen radiografía no. Es tomografía de tórax de baja intensidad. La tomografía de tórax de baja intensidad no se hace en Perú. Tienen que ir a hablar con el tecnólogo y que le cambie los parámetros a su máquina para que les pueda hacer la tomografía de baja intensidad. Ahora, cuando hablamos de cáncer pulmonar, esta imagen que se ve acá probablemente sea un adenocarcinoma. Y el problema con el adenocarcinoma es que se presenta periférico. Eso quiere decir que tiene todo el tiempo para crecer. A diferencia del carcinoma escamoso, que se presenta central. Y si es central, hemoptiza, produce atelectasias u obstrucción, entre otros. El adenocarcinoma, como es periférico, es difícil de encontrar y tiene una peor evolución y tiene todo el tiempo para crecer, tiene un crecimiento lento. ¿Cuál es el agente causal de la enfermedad? Donde se detecta imágenes en ruedas de timón, de barco, y eso es Paracoccidioides brasiliensis. ¿Qué parásito produce el síndrome de Loeffler? Loeffler lo describió para una neumonía eosinofílica y posteriormente lo asociaron al ciclo migratorio de varios grupos de parásitos. Es un infiltrado intersticial transitorio porque el parásito hace su ciclo en el pulmón. Entonces, ¿cuál de los mencionados produce síndrome de Loeffler? Los Strongyloides stercorales. Y son una lista más larga, ¿no? Necator americanus, entre otros. Tienen un paciente que viene de una zona ganadera y hace vómita. Si ustedes están seguros, bien seguros que es vómita, ya tienen el diagnóstico, es hidatidosis pulmonar. Y buscan hidatidosis pulmonar abajo, que es producida por equinococos, ¿no?
Bueno, acá nos hablan de que tiene neumoquiste. Bueno, eso del neumoquiste es porque... ¿dónde está? Perdón. Ahí está, más adelante está la imagen. Equinococos granulosos. ¿Cómo se llama el signo del quiste también? Que es complicado con un menisco. Es porque se comunica a un bronquio de menor tamaño e ingresa el aire y separa la leucemia de la siguiente capa. A diferencia del signo de camalote, que es porque el quiste se rompió y la membrana está flotando dentro del quiste. Para eso deben tener el antecedente epidemiológico en el paciente por la ocupación o la crianza de animales. ¿Cómo se llama el signo del quiste complicado con menisco? Bueno, para los que les gustan los nombres se llama signo de Morquio. ¿Qué enfermedad pulmonar tiene ocupación alveolar por material lipoproteináceo? Para comenzar, esa es la descripción de una enfermedad bien rara. La proteinosis alveolar es una enfermedad bien rara. La pregunta de verdad que es complicada porque hay menos de 500 casos en todo el mundo. El problema está en el alveolo, que se acumula un material, como su nombre lo dice, que deriva del surfactante pulmonar. Y el paciente lo que va a hacer es tos, disnea, fiebre, dolor torácico, otitis. Uno piensa en cualquier cosa antes de pensar en proteinosis alveolar. Además, la evolución es mala y necesita un tratamiento que se llama lavado pulmonar total. ¿Cuál es la diferencia entre el asma y la aspergilosis broncopulmonar alérgica? Hay criterios para diagnosticar aspergilosis broncopulmonar alérgica. Estos criterios son el antecedente de asma. ¿Y esto cuándo lo pensamos? Para comenzar, ¿a quién le buscan aspergilosis broncopulmonar alérgica? Ustedes dicen, esto es asma, un paciente con asma, le dan su tratamiento y no mejora. Le aumentan el tratamiento y no mejora. Y le aumentan el tratamiento y no mejora, puede ser que esté complicado con un hongo, con el aspergillus. Entonces, los criterios, además de que tenga asma, es el IgE o la reacción a Aspergillus fumigatus. De las claves mencionadas, lo que se encuentra ahí son las bronquiectasias. El asma no tiene por qué tener bronquiectasias centrales. El aspergilosis sí. Dentro de lo mencionado, también hay aumento de IgE, pero no es la diferencia, porque en el asma va a haber aumento de IgE en algunos casos y en la aspergilosis broncopulmonar alérgica también. ¿Cómo es el tratamiento del asma según la actualización de INA para este año? Si ustedes tienen el paso 1 es beta 2 agonista de acción corta a demanda, porque ustedes han dicho que es intermitente. En cambio, si ustedes dicen no, este asma es persistente, tienen que usar corticoide inhalado. Supongamos que no le va bien con el corticoide inhalado, ¿qué es lo que sigue? Beta 2 agonista de acción larga, más corticoide inhalado. ¿Cuál es el mejor ejemplo ahí? Salmeterol fluticasona. Y ya más adelante es donde viene por acá el uso de omalizumab o el uso de mepolizumab, el uso de prednisona, que es el corticoide oral, entre otros. Lo que ustedes tienen que recordar básico: si es intermitente, beta agonista condicional; si es persistente, corticoide inhalado; y si no mejora, beta agonista pero de acción larga, salmeterol fluticasona. Otro que hay en el mercado es formoterol. ¿Qué tipo de colagenopatía afecta con mayor frecuencia la pleura? Habíamos dicho que artritis va al pulmón y produce una enfermedad intersticial, y lupus va a la pleura. La afectación pleural es la manifestación respiratoria más frecuente del lupus. El derrame, ¿cuál es la clínica del derrame? Dolor, disnea y tos. Y el diagnóstico hay que hacerlo con las otras causas de derrame pleural, que es infeccioso, insuficiencia cardíaca, cáncer, entre otros. ¿Cuál es el mejor método diagnóstico para la granulomatosis de Wegener? Que ahora no se llama así, sino se llama poliangiitis con granulomatosis. Hay que sacar una biopsia, porque
Cuando ustedes vean lesión cavitada, nadie piensa de primera opción que es una granulomatosis de Wegener. Está en el diagnóstico diferencial. Las causas de lesiones cavitales múltiples puede ser infecciosa, puede ser tuberculosis, puede ser hongo, puede ser metástasis cavitadas múltiples. Y diagnóstico diferencial, granulomatosis de Wegener. ¿Qué tipo de tratamiento evita la progresión de la hipertensión pulmonar? Para comenzar la definición de hipertensión pulmonar, ¿cómo se hace? Es medir la presión media en la arteria pulmonar. De la misma forma que veníamos conversando con otras enfermedades, hipertensión pulmonar no es una enfermedad común, es una enfermedad rara. Lo diagnosticamos por una elevación en la presión arterial pulmonar, pero en la medida media, la presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, medidos por cateterismo cardíaco derecho. Pero si decimos que es mayor o igual a 25 es porque nosotros sabemos la medida normal. ¿Cuánto es la medida normal? 15 milímetros de mercurio. Ahora, para clasificar los grupos de la hipertensión pulmonar, está el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. El grupo 1 es la hipertensión pulmonar primaria y es hacia donde se dirigen todos los esfuerzos de los laboratorios, donde van a leer los nombres raros, macitentan, subac, prostinil, ilopros, verapros, todos los nombres raros van para el grupo 1, la hipertensión pulmonar primaria. Aquí se engloba la hipertensión asociada a enfermedades del colágeno. Eso quiere decir que si tenemos un paciente con AR que hace hipertensión pulmonar, es tributario de todos esos medicamentos. El grupo 2 es el asociado a la enfermedad cardíaca. ¿Qué pasa si el corazón se enferma, produce hipertensión pulmonar por afectación retrógrada? Entonces, la hipertensión grupo 2 es asociada a la enfermedad cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Hay que tratar la enfermedad del corazón. El grupo 3 es la enfermedad pulmonar. Si la enfermedad pulmonar, por ejemplo, tiene fibrosis pulmonar idiopática de larga data, produce hipertensión pulmonar por la enfermedad pulmonar. Igual el tratamiento acá es tratar la enfermedad pulmonar. El grupo 4 es la hipertensión producido por TEP crónico. El tratamiento es tratar el TEP o el manejo quirúrgico de este. Y el grupo 5 es una miscelánea igual de cosas raras. Pero lo que hay en la hipertensión pulmonar es un aumento de la presión. Lo que hay que usar al final son fármacos vasodilatadores para disminuir la presión en la arteria pulmonar. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico del edema pulmonar? Aquí faltó algo a esta pregunta. Esta imagen es de un artículo del New England que diferencia el edema cardiogénico del edema no cardiogénico, porque fisiopatológicamente el mecanismo es distinto. Cuando ustedes tengan un edema cardiogénico, la causa principal es elevación de la presión hidrostática. En cambio, cuando tengan un edema no cardiogénico, es por un aumento de la permeabilidad que se produce el edema pulmonar. Entonces, asumiendo que esta pregunta va por el edema cardiogénico, será aumento de la presión hidrostática. Pero ustedes ya saben que si quieren saber el mecanismo exacto, tienen que ver si es cardiogénico o no cardiogénico. Paciente con antecedente de insuficiencia venosa que presenta en forma súbita dolor torácico, disnea y hemoptisis. Cuando ustedes les digan disnea y dolor torácico de una persona joven es neumotórax, y si es una persona con factores de riesgo, disnea y dolor torácico es TEP. Esta persona tiene insuficiencia venosa periférica, disnea y dolor torácico. ¿Qué puede ser? Buscan tromboembolia pulmonar. Y tenemos acá una angiotomografía que demuestra un gran compromiso de la arteria pulmonar con lesiones que producen sustracción. Esto que se ve brillante es el contraste en la arteria pulmonar y aquí ya no pasa, al igual que ya. Yo creo que ese paciente se ha muerto porque nadie va a tolerar ese TEP masivo bilateral.
¿En qué enfermedad se encuentra trasudado? Para eso hay que acordarnos de los criterios del AIP. Cuando hablen de exudado, ya habíamos dicho que exudado era neumonía, tuberculosis y cáncer. Y cuando hablen de trasudado, tienen que pensar en ICC, tienen que pensar en hipoalbuminemia, y tienen que pensar en síndrome nefrótico. Las tres causas más comunes de trasudado. Ahora, si agarran exudado y trasudado y lo meten todo junto, ¿cuál es más común? El trasudado por ICC. Aquí están. Causas de derrame pleural tipo trasudado. Desde las más comunes hasta las más raras. Y ahí van a encontrar que se encuentra el TEP como causa de trasudado. ¿Cuál es el mejor método del diagnóstico del pilotórax? El pilotórax es una enfermedad bien difícil de tratar y la definición incluye que debe medirse una concentración de triglicéridos mayor a 110 miligramos de cilindro. Se produce por lesión del conducto torácico. Cuando ustedes tengan pilotórax se clasifica en traumático y no traumático. Traumático ha sido una operación, le ha metido un catéter, lo ha chocado al carro o algo y hace pilotórax. Y si no le ha pasado nada y hace pilotórax, ¿cuál es la primera causa? Tumoral. Un linfoma que destruye el conducto torácico y produce pilotórax. Joven acude a emergencia porque al despertar observó que la almohada estaba llena de sangre, pero no tiene síntomas respiratorios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cuando vaya a emergencia un paciente y ustedes estén de guardia de medicina, lo que tienen que distinguir es hemoptisis, hematemesis y cualquier otro sangrado. La definición de hemoptisis, que actualizada año 2016, expectoración que viene del árbol traqueobronquial. Puede ser desde rasgos hemoptóricos hasta una hemoptisis masiva que puede chocar al paciente. Y la definición de hematemesis, eso lo van a ver en su capítulo de gastroenterología, pero debe venir de la vía digestiva. Si la lesión es local, como la estomatorragia, sangrado de las encías, no es ni hemoptisis ni hematemesis. Es más bien una de las cosas importantes a distinguir. Hay pacientes que llegan a emergencia diciendo estoy tosiendo sangre y lo que tiene es un sangrado en epístaxis, que por la parte posterior es que se produce el sangrado. ¿A qué tipo de tórax corresponde la siguiente descripción? Las clasificaciones de los tipos de tórax, bueno, eso es del capítulo de anatomía, acá están las descripciones. Si es enfisematoso, paralítico, raquítico, generalmente lo usan esta pregunta para patologías, aunque no nos guste, es una pregunta memorista. Y la descripción que nos da la pregunta es compatible con el tórax paralítico. Acá está la descripción de un aplanado, respiración permanente, entre otros. ¿En qué enfermedad se produce abovedamiento? En ambos hemitórax. Tienen que pensar en alguna enfermedad en la cual el pulmón aumente, el hemitórax, perdón, aumente su volumen. Puede ser por enfisema, puede ser por, tendría que ser insalado, ¿no? Neumotórax bilateral, entre otros. Lo más común es enfisema. En el derrame pleural masivo, ¿qué significa el signo del triángulo? Esta pregunta también es de semiología. Y acá está la curva de Damasó, que es la que ustedes pueden ver en las radiografías. Y el triángulo de Groco es que a la ocultación se va en la ocultación contralateral. Se va a ocultar como si el paciente tuviera o derrame o ocupación de mediastino. No se han puesto de acuerdo si es porque hay líquido que pasa de este lado hacia este lado o si es porque el líquido de acá empuja el mediastino e impresiona que acá tuviera derrame. Pero es la ocultación de líquido contralateral, en el hemitórax contralateral, matidez en el hemitórax contralateral. ¿Cuál es el estertor pulmonar que se produce en las dos fases de la respiración y se modifica con la tos? Cuando ustedes tengan estertores crepitantes o subcrepitantes. Cuando ustedes tengan crepitantes, viene de los alveolos. Lo van a escuchar, ahí dice al final de la inspiración y no se modifica con la tos. Los subcrepitantes se originan a nivel
bronquial y sí se modifican con la tos. Ahora es bueno que sepan que ningún ruido respiratorio es patognomónico de ninguna enfermedad. Van a escuchar crépitos en un cáncer, van a escuchar sibilancias en una fibrosis. No es que necesariamente un ruido les dice que se trata de una enfermedad. ¿Qué características debe tener la cavidad pulmonar para producir soplo cavitario? El soplo cavitario se produce, acá está la descripción, en cavidades que para comenzar estén comunicadas con un bronquio permeable y rodeadas de tejido o de infiltrado de condensación, o muy bien próximas a la superficie que se oculta, como puede ocurrir en bronquitasias o abscesos. Esa es la definición teórica semiológica de lo que es un soplo cavitario. Este paciente debe tener condensación periférica para poder ocultar el soplo cavitario. Joven con 3 días de enfermedad, caracterizado por tos, fiebre y esputo hemoctórico. Si solo tuvieran eso, independientemente de la pregunta, probablemente ya tienen diagnóstico, porque tos, fiebre y esputo hemoctórico en Perú o buscan tuberculosis o ha tenido tuberculosis. Ustedes ven su radiografía y tiene infiltrado y broncograma. Si tiene broncograma es porque tiene infiltrado y condensación pulmonar. Los alvéolos se han llenado de pus. El diagnóstico acá es tuberculosis. Porque la pregunta no va por ahí. ¿Cuál es el signo que se encontrará al examen físico? Y acá están los síndromes pleuropulmonares para todos los que en realidad deberíamos recordar toda la semiología. Debe tener amplificación disminuida, vibraciones aumentadas, percusión mate y estertores. Estertores crepitantes, dirían los libros de semiología. Aumento de vibraciones vocales. ¿Cuál es la característica de una radiografía de un paciente con atelectasia del hemitórax derecho? Si tenemos atelectasia del hemitórax derecho, quiere decir que ese pulmón se colapsó. Y por presión negativa, lo que hace es retrae la tráquea hacia ese mismo lado y el hemidiafragma asciende, como se puede ver acá. No sé si pueden ver la tráquea que viene desde acá, se ha desviado y el hemidiafragma ha ascendido. Además, los espacios intercostales acá están disminuidos si los comparan con el otro lado. Ahora, para que se pongan a buscar causas de atelectasia, hay miles de causas de atelectasia, pero si tienen atelectasia en una persona mayor, más de 50 años, busquen cáncer. ¿Por qué una persona sana hace atelectasia? Hay algo que le obstruye el bronquio, probablemente sea un cáncer. Si tienen un niño que hace atelectasia, le buscan un cuerpo extraño. El niño se pasa un cuerpo extraño y produce atelectasia. O, por ejemplo, como vimos un caso en el hospital, una niña que a los 3 años se pasó un albergue y llegó a los 18 años y su pulmón derecho colapsó de manera crónica. Solo funciona el pulmón izquierdo y el derecho es un rezago pulmonar por una atelectasia de más de 10 años. Es la retracción traqueal, es la respuesta, retrae la tráquea hacia el lado afectado. Mujer con antecedente de miastenia gravis y en la radiografía se evidencia una tumoración de mediastino anterior. La miastenia gravis, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, es una enfermedad que afecta a la unión neuromuscular, pero en muchos casos se ha encontrado asociada que hay un timoma asociado a la miastenia gravis. Es más, cuando vean tratamiento, pregúntenle a quien haga el capítulo de neurología, se indica cirugía y extracción del timo y el paciente mejora los síntomas, disminuye el medicamento que usa y tiene una mejor evolución. Entonces, cuando hablen de miastenia gravis, busquen la asociación con timoma. Tienen una mujer con antecedente de intubación prolongada. Esto lo van a ver cuando hagan su rotación por UCI o cuando tengan un paciente críticamente enfermo y durante largo tiempo. La intubación prolongada corre el riesgo de hacer estenosis traqueal, como se menciona acá. Por eso, para evitar esto, lo que se hace es una traqueostomía. La traqueostomía evita, de cierta manera, hacer estenosis traqueal. Hay muchas maneras de poder encontrar una estenosis traqueal. Hay reconstrucciones,
como por ejemplo acá han reconstruido la vía aérea en 3D, le han hecho la medición, todo. Pero nada se va a comparar a verlo directamente con una broncoscopía, que es la mejor manera para evaluar estenosis traqueal. ¿Cuál es el mejor método de secuestro pulmonar? Para comenzar, secuestro pulmonar es raro, no es algo que vayan a ver frecuentemente, pero por definición es un segmento de parénquima pulmonar que recibe irrigación sistémica. La tomografía con contraste de este paciente lo encuentra. Parénquima pulmonar, que acá se ve, se pueden ver la rama que sale de la aorta y nutre a este segmento pulmonar. Eso es un secuestro pulmonar. Puede que alguno de ustedes tenga un secuestro pulmonar y esté asintomático y lo vaya a llevar toda la vida hasta el final. U otros pacientes lo que hacen son infecciones a repetición. Si un paciente es infecciones a repetición, en especial un paciente pediátrico, búsquenle una malformación congénita y probablemente la van a encontrar. Tratamiento, sacar ese pedazo. Arteriografía. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de la pared torácica? Y bueno, esto ya lo dan las series y las estadísticas. Es el osteocondroma. El osteocondroma es el benigno más frecuente. ¿Y cuál es el tumor maligno más frecuente? Igual piensan en condroma, pero esta vez va a ser un condrosarcoma. Lesión que infiltra pared torácica, destruye el arco costal, infiltra tejido blando y se está metiendo al pulmón. Condrosarcoma. Esto lo habíamos conversado, creo, en una de las primeras diapositivas, que explica que un paciente que está haciendo falla respiratoria no mejora con el oxígeno. Habíamos dicho que en ventilación-perfusión, si la ventilación es cero, por más oxígeno que ustedes le metan, igual no va a mejorar. Y esa es la definición de shunt o de cortocircuito. ¿Qué tipo de enfermedad pulmonar se diagnostica con lavado bronquiolo alveolar? Otra pregunta rara para la definición de proteinosis alveolar. Otra pregunta de enfermedad rara. ¿Qué enfermedad tiene signo de tormenta de arena? La verdad que microlitiasis alveolar es bien rara de ver, pero la imagen es parecida a una tormenta de arena. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la microlitiasis alveolar? El tratamiento de elección, lo único que les queda por el paciente es trasplante pulmonar. ¿Qué medicamento antiinflamatorio tiene actividad antifibrosante? Ya hemos conversado de fibrosis pulmonar idiopática. Espero que esta pregunta no esté inclinada hacia eso, porque ya ustedes sabrán que nada de eso funciona en fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, si lo respondemos por nuestros conocimientos de farmacología, entonces, antes de pasar, discúlpeme, esta es la placa de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cómo la describirían? Patrón intersticial, reticular, porque son líneas que pueden simular ser nódulos donde se agrupan, pero son líneas. Patrón intersticial reticular, difuso. Pero en fibrosis pulmonar no se olviden que empieza en ambas bases y va subiendo generalmente a nivel subpleural. Esa es la placa de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué medicamento tiene efecto antiinflamatorio y antifibrosante? La colchicina. ¿Qué enfermedad causa aumento de la difusión de monóxido de carbono? Ahora, acá hay un cuadro que resume las pruebas funcionales respiratorias. Cuando ustedes quieran estudiar el pulmón, cómo funciona, empiezan por su espirometría forzada. Nada más. La espirometría forzada lo que les va a decir es si se trata de una obstrucción o no. Acá lo que han puesto primero es la relación. En la obstrucción, ¿cómo está? Menor o igual al 70%.
Si está normal, pueden seguirlo estudiando con su pletismografía, que mide el TLC, o la difusión. Donde ustedes vean LIN es límite inferior de la normalidad. Lo han cambiado acá para poder hacerlo más adaptable a cualquier país. Ahora, ¿cómo distinguimos enfisema de asma? Las dos son enfermedades obstructivas. Los dos el paciente puede silbar, puede tener una espirometría con un trastorno obstructivo. La diferencia se hace por la difusión del monóxido de carbono. Si ustedes tienen un paciente con enfisema, ¿cuál era la definición de enfisema? Destrucción de paredes alveolares. Llega el monóxido de carbono, tiene menos zonas para poder pasar, entonces el enfisema va a tener una disminución del LSO, a diferencia del asma que lo puede tener normal o aumentado. Porque el asma no hay destrucción de las paredes alveolares, el asma es un trastorno, una enfermedad inflamatoria crónica que puede revertir por sí misma o por el tratamiento. ¿Cuál de las mencionadas acá tiene aumento de la difusión del CO? Es el asma. ¿Y por qué las otras no? Enfisema pulmonar, destrucción de tabiques y paredes alveolares, la DLCO está disminuida. Fibrosis pulmonar es una EPIT. Las EPIT tienen engrosamiento del espacio intersticial, difusión disminuida. La sarcoidosis se agrupa dentro de las EPIT. No es como la fibrosis, pero es otra EPIT rara. Y la postneumonectomía, obviamente, si tienen un paciente que ya no tiene dos pulmones, sino un pulmón, evidentemente va a tener una disminución de la DLCO. ¿En qué circunstancias la curva de disociación de la hemoglobina se desvía hacia la derecha? Ahora, para esta curva de disociación de la hemoglobina, lo que se ve es, va a la derecha, se aumenta, a la izquierda se disminuye. Si aumentan los iones de hidrógeno, aumenta el CO2, aumenta la temperatura, aumenta el difosfoglicerato, va a ir hacia la derecha. Si disminuye cualquiera de ellos, va a ir hacia la izquierda. De las claves mencionadas es el aumento del 2,3 difosfoglicerato. Porque si se dan cuenta, lo demás es disminución, baja la temperatura, en alcalosis baja la concentración de hidrogeniones, baja el CO2, baja. Todo lo que lo eleve lo va a llevar hacia la derecha. ¿Cuál es la causa de icturia en el paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño? Existe un colegio para estudiar, es una especialidad de medicina del sueño para los que les gusta esto, y he encontrado que está relacionado con todo, con hipertensión arterial, con diabetes, con osteoporosis, con depresión, con trastornos urológicos, entre otros. Y el apnea obstructiva del sueño lo que produce es que el aire no pasa porque hay una disminución en el tono de los músculos a nivel de la faringe, y es por eso que los pacientes roncan de noche. Ahora, esto le produce microdespertares al paciente, lo cual hace que no tenga un sueño reparador y durante el día más bien tenga hipersomnolencia, cansancio, entre otras cosas. El diagnóstico, como dijimos, es polisomnografía, y si el paciente no mejora, le van a dar tratamiento con CPAP. ¿Cuál es la función de la ventilación no invasiva con presión positiva? Ya, para eso, primero, hay que saber cómo funciona. Bueno, en realidad ventilación mecánica es un tema muy amplio para poder hacerlo, pero hay dos tipos de ventilación mecánica, la invasiva y la no invasiva. Generalmente la invasiva es la que todos hemos visto en algún momento en una película, en una serie o en el hospital. Llega el luciólogo, intuba al paciente, lo pone en un modo y la máquina respira por el paciente y el paciente está sedado. Midazolam, fentanilo, para que no se pelee con la máquina y pueda llevar el ritmo de la máquina. En la ventilación mecánica no invasiva, más bien no invadimos al paciente. Si le coloco una mascarilla, hay distintos métodos. Hay una mascarilla oronasal, hay una mascarilla que ocupa toda la cabeza, una mascarilla que agarra parte de la cara, pero lo que hace, generalmente el paciente está despierto, y lo que hacemos al paciente es, entre comillas, lo obligamos a respirar por aumento de presión. Por ejemplo, un paciente con una crisis de asma severa,
les llega a ustedes a la emergencia y el paciente ya está muy disnéico, no puede respirar. Ustedes llaman al luciólogo, el luciólogo le pone ventilación no invasiva, BM. El paciente, como está despierto, lo que hace la máquina es, quiera o no quiera, le mete el aire por presión. Ustedes le componen acá los parámetros y ustedes dicen, yo quiero que tenga una presión de 15. Y ese paciente, quiera o no, el aire va a entrar a él con una presión de 15 y lo que hace es, como la máquina está haciendo un esfuerzo, sus músculos descansan. Y lo que hace ahí es normaliza o tiende a normalizar todos sus parámetros respiratorios porque la máquina está haciendo el esfuerzo por él. Lo usamos en asma severa, lo usamos en cuadros agudos como neumonías severas en los cuales el paciente está despierto, pero el compromiso es muy amplio y se cansa. La máquina trabaja por él y lo ayuda a ese CO2 elevado a bajarlo. Le ayuda a mejorar la ventilación, le ayuda a la movilidad de los músculos respiratorios, entre otros. Entonces, ¿cómo funciona? Le metemos presión a la vía aérea para que pueda trabajar. La tuberculosis MDR significa que el bacilo es resistente a, eso ya lo saben ustedes. Será tan sensible si es sensible a todos los medicamentos de primera línea. MDR resistente a isoniazida, rifampicina. Y XDR si es resistente a isoniazida, rifampicina, quinolona, inyectable. Y como les comenté, creo que les comenté a ustedes, la TDR, que no es de Perú, resistente a todos los medicamentos que pueda dosar el laboratorio. Estos pacientes tienen mala evolución, en realidad cualquier resistencia le confiere una dificultad en el manejo al paciente. Y a propósito de esto, les haré una diapositiva al final para conversar. Después lo vamos a ver. Isoniazida, rifampicina. Formación de accesos pulmonares, la vía más frecuente de ingreso. Puede ser porque tenga, no sé, una artritis séptica y dispara un émbolo séptico al pulmón hacia acceso. Puede ser porque tiene un trauma torácico, un accidente de tránsito, tiene una infección celulitis y hace lesión de costilla y de pulmón, mala suerte, también hace acceso. Tienes por extensión directa, entre otros, pero la causa más común es que el germen llegue por la vía respiratoria. Ustedes tienen que buscar cuál es la clave que dice que el germen llega por la vía respiratoria y es broncogénica. El acceso pulmonar generalmente es por aspiración, hidroaspiración o broncoaspiración, como lo encuentren en la clave. La formación de hidroneumotórax espontáneo agudo, si lo buscan como tal, difícil que lo encuentren. El término es neumotórax. Ahora, que tenga agua a veces puede variar de paciente a paciente. Para que ustedes digan que es neumotórax espontáneo es porque el paciente no tenía ninguna enfermedad pulmonar aparente hasta antes de ese episodio. ¿Y qué significa neumotórax? Como lo hemos visto en las placas, no sé si cae una placa, es ingreso de aire al espacio pleural. El espacio pleural es un espacio virtual, sí existe, pero generalmente está vacío o tiene líquido. A un orden de 0.1 a 0.2 por kilo. O sea, si ustedes, a cualquiera de ustedes les hacen ahorita una ecografía de tórax, sí hay líquido y no es derrame pleural. Es el líquido normal que permite el deslizamiento del pulmón sobre la caja torácica. Cuando ustedes les hablen de neumotórax, lo que tienen que recordar del neumotórax es si es un neumotórax espontáneo, o sea, de la nada se rompió, o si es traumático. Evidentemente, si es traumático, les van a contar, ¿no? Lo atropelló el carro y es un neumotórax. Ahora, cuando es espontáneo, tienen que buscar si es espontáneo primario o si es espontáneo secundario. ¿Qué significa espontáneo primario? Cualquiera de nosotros que esté en la clase y hace síntomas, disnea y dolor torácico, sin ninguna enfermedad, neumotórax espontáneo primario. La explicación acá se da porque a nivel pulmonar hay una alteración en la pleura visceral, y otra explicación es que hay bulas apicales que se rompen. En cambio, cuando hablamos de neumotórax espontáneo secundario es porque este paciente ya tenía una enfermedad pulmonar que lo ponía en riesgo. Puede ser bronquiectasias, puede ser fibrosis pulmonar,
pero la enfermedad que da más riesgo de neumotórax espontáneo secundario es EPOC. Cuando ustedes le digan tiene EPOC y hace disney dolor torácico, eso es un neumotórax espontáneo secundario a su enfermedad que es la EPOC. Ruptura de bulas es en el espontáneo agudo o primario. El signo de Monod, también para los signos de imágenes, es el signo que se encuentra acá. No sé si pueden ver la media luna que separa la lesión de la pared que tiene. Para comenzar, si ustedes tienen un hueco en el pulmón y hay, entre comillas, una bolita dentro de ese hueco, la principal causa es una bola de hongos. Puede ser que haya tenido tuberculosis antes, que tenga bronquitis antes, que haya tenido secuela de una neumonía, lo que ustedes deseen. Pero que posteriormente llega un hongo, lo coloniza y empieza a crecer. Eso se llama micetoma o aspergiloma, si es que logramos demostrar que es un aspergillus el que se ha metido ahí. El tratamiento del micetoma o del aspergiloma es operación, hay que sacar ese pedazo del pulmón. ¿Y por qué? Porque ese micetoma o aspergiloma es una bolita que está ocupando espacio, roza con la pared de la cavidad del hueco pulmonar y puede producir sangrado y hemoptisis masiva y el paciente puede morir por un micetoma o aspergiloma. ¿A qué estadiaje corresponde un paciente con T4N2M0? En realidad un poco memorista es esta pregunta, pero nos da pie a conversar algo de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es quirúrgico en los estadios 1 y 2. El cuadro que se presenta ahí es de la octava clasificación TNM para cáncer de pulmón, pero acá vamos a ver lo que tienen que recordar. Cáncer de pulmón, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. El estadio 1 ustedes lo operan y se curó y se lo va a agradecer toda la vida. El estadio 2 lo operan, pero aquí ya hay que pensar en dar quimio. El estadio 3, vamos a dejar el estadio 3 un momento y nos vamos a ir al estadio 4. El estadio 4 tienen que darle radio de ser factible y quimio y tratamiento biológico. Cuando digo tratamiento biológico, lo que hay que ver son las mutaciones que pueda tener el cáncer. Ahorita en cáncer de pulmón no solo les van a hablar es un adenocarcinoma estadio 4B, sino que se habla es una mutación Carras positivo, una mutación Carras negativo, una mutación HER, entre otros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay fármacos que van a estas mutaciones y mejoran la sobrevida, el tiempo de vida y para que el paciente pueda estar tranquilo con su familia, que cuando ustedes van a la práctica vale mucho. El estadio 4 es porque hay metástasis. ¿A dónde da metástasis el pulmón? Estadio 4A. Lo da a, si la masa está acá, nódulo contralateral o derrame pleural. 4A. Y si es 4B, ¿dónde van a buscar la metástasis? Disculpen mi dibujo, en cerebro, van a buscarlo en hueso, van a buscarlo en el hígado y van a buscarlo no en el riñón, sino en las suprarrenales. Entonces, cuando ustedes hagan estadiaje de pulmón, ¿qué piden? Tomografía de tórax, de cerebro, de abdomen superior y para evaluar hueso puede ser survey óseo o gammagrafía ósea. Me quedé en el estadio 3, puede ser estadio 3A o 3B. El 3A sí se opera y el 3B no se opera. Por eso es importante la distinción. En realidad es muy difícil hacer esa distinción. Ahora también se habla del estadio 3C, pero se opera hasta el estadio 3A. Según el cuadro es un 3B. No se opera, ya no se cura este paciente. ¿Cuál es el tratamiento de lesión para el micetoma pulmonar? A eso lo hemos respondido hace un par de preguntas. Micetoma pulmonar. Se ve acá la lesión. Una lesión radiopacidad del lóbulo superior izquierdo que está dentro del hueco. Eso es un micetoma. Si el paciente tiene unas adecuadas pruebas de función pulmonar, lo operan y le sacan eso. ¿Cuál es el tumor de mediastino más frecuente en los adultos? Es el limoma.
lesión de mediastino anterior superior. Acá lo pueden ver. Otros pueden ser tiroides, linfoma o teratoma, pero para eso son los 4 principales que van a buscar en mediastino anterior. En relación a las micosis, marcar el enunciado incorrecto. Olvídense del título y olvídense de esa imagen. Ustedes ven esta placa. Nadie va a pensar de primera intención que eso es una micosis. Todos podemos pensar, alguien dirá, por ejemplo, creo que es una EPIT, otro puede decir, me parece una neumonía, otro puede decir, creo que es cáncer. La micosis pulmonar, por eso, no es el diagnóstico de primera opción. Son enfermedades más raras, generalmente afectan el pulmón. La prueba de sangre no es determinante, no les va a decir si es un criptococo o es un histoplasma. Y si el pulmón es raro que se afecte, más raro todavía es que se afecte la pleura. Acá la clave es la primera, porque son de desarrollo lento, no tienen examen patognomónico, tienen a ser crónicos y las pruebas no son específicas. En una contusión pulmonar severa, para eso hay que ver qué cosa es una contusión pulmonar severa. Paciente con trauma torácico, por ejemplo, por accidente, por golpe, por lo que fuere, tiene sangrado en el parénquima pulmonar. Tiene sangrado en el parénquima pulmonar. Esa zona del parénquima pulmonar ya no participa del intercambio de gases. Se comporta como una zona en la cual, si vamos a la insuficiencia respiratoria, ustedes lo ventilan y ahí el oxígeno no va a llegar. Ese paciente va a empezar a retener CO2, va a hacer acidosis respiratoria y hipoxia. Eso sería un cortocircuito, porque los alvéolos donde ustedes van a llegar el oxígeno están llenos de sangre. Todo el parénquima está lleno de sangre y hacen insuficiencia respiratoria. En una neumonitis intersticial asociada a infección por VIH, ¿cuál es el agente etiológico? Es una pregunta clásica. En realidad, cuando les digan infección por VIH, los de VIH pueden tener cualquier germen metido ahí. Pero uno importante es neumocystis gyrovesi. Produce patrón intersticial bilateral. Si ustedes lo ven, es iliojugal. Además de eso, ahí es donde se da la disociación clínico-radiológica. Ustedes ven a su paciente muy mal y la placa se ve muy bien. O a la inversa, ven a su paciente muy bien y la placa se ve muy mal. Si el paciente tiene HIV, probablemente sea neumocystis gyrovesi. Un marcador de severidad, cuando tengan esta sospecha, pidan LDH. No nos sirve para el diagnóstico, pero sí para la severidad. El paciente que hace mayor elevación de LDH tiene un peor pronóstico de neumonía por neumocystis gyrovesi. El tratamiento es, como ustedes ya saben, cotrimoxazol y bueno, el manejo del HIV de fondo. Y esta es la última imagen, ya para terminar. Todo lo que les he explicado tiene su base en artículos, en revisiones, en opiniones de expertos, en lo que fuere. Pero ustedes, ya a puertas de ser médicos, de ser de ser residentes, tienen que criticar y no creer todo lo que les expliquen, sea médico joven o médico viejo. En el año 2014, este gráfico es del año 99 al 2014, desde mediados del 2012 al 2013, la OMS dijo que no es buena idea dar 2 veces por semana tratamiento para TB, sino demos 3 veces por semana. Y acá en Perú, un grupo de médicos dijo, no, nosotros va bien 2 veces por semana, y otros dijeron, no, mejor hay que obedecer a la OMS porque ellos saben más. Si ustedes se dan cuenta, desde el 2012 al 2014, que se empezó a dar esto ya no de 2 veces por semana, sino de 3 veces por semana, no mejoró en nada. Ha habido un rebrote de casos de TB-MDR, las tasas de curación no han mejorado, y los únicos que se han mejorado son los laboratorios. Ahora tienen más plata para invitarnos más cosas. Ustedes deberían de siempre, no de creer todo lo que les explican, o les explicamos, me incluyo, todo lo que les he explicado, sino ustedes también revisen, sean críticos. Y bueno, estoy para servirlos si es que en algo les puedo ayudar. Eso es todo.